Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Arquimundo Primera Red. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos utilizar D5 Render para hacer una planta humanizada. Ya se supone que ustedes tienen todo el proyecto ya terminado, listo para llevarlo a D5 Render. Vamos a sacar por acá la paleta, se acomodará en algún lugar y si no, pues ustedes lo anclan en algún lugar. Aquí está. Yo tengo un espacio ahí. Lo que voy a hacer va a ser vincularlo. Ahí está, ya aparece el modelo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer aquí es obviamente empezar a trabajar materiales y ambientar la escena y todo eso. Es algo que ustedes ya saben. Voy a hacer rápidamente algunos. Con esto le voy a quitar el roughness. Listo. Y la transparencia lo voy a llevar a un 80%, una cosa así. Ok. Mismo acá. Voy a quitar el roughness, la transparencia un 80%, tal vez menos en la planta baja, no quiero que se vea tanto. Ya está. Entonces tienen el modelo, ¿no? Tienen este modelo, están trabajando, ya han terminado de configurar los materiales, ya se ve todo como ustedes quieren. Voy a cambiar esto de acá, voy a copiarle el material a estos otros, solo para hacer algo rápido. Ok, entonces ya está, para que la planta humanizada tenga coherencia con los materiales que ustedes han puesto en las animaciones, en los renders, qué sé yo, con estos pisos, todo. Si ustedes hubieran cambiado demasiadas cosas, pueden ir absorbiendo los parámetros así, ¿no? Por decir, este hormigón con I, le aplican aquí y lo duplican el material. Ok. Entonces lo mismo pueden hacer en el otro modelo que van a traer para hacer la planta. Si yo intento hacer una planta humanizada desde acá, me voy con T a la vista superior. Por mucho que me acerque, no voy a poder cortar el modelo. Ya, acá poniendo cámara, no me va a hacer caso cortar el modelo. No lo va a cortar. Voy a apretar P para volver a la perspectiva. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que volver a llamar otro modelo acá. Ya. Voy a cambiar algunas cosas por acá para que se note, digamos esto. Lo voy a volver metálico. Esto de acá lo voy a hacer un poco más oscuro. Bueno, no sé. Y ustedes se van a dar cuenta de lo que trato de hacer cuando veamos el tema de la planta y voy a ir absorbiendo de un modelo a otro los materiales. Volvemos entonces a Archicad. Esto ya lo tienen listo, ya está ambientado, ya está con árboles, ya está con todo. Y lo que necesitan es trabajar la planta animada con esos mismos materiales. De eso va. Voy a volver a acá, vuelvo a planta. Estoy en, no sé, voy a irme a planta baja en este caso. Voy a esconder esta parte que no me interesa, yo lo coloco todo en un entorno, capas, ocultar capa. Ok, ¿qué más no me interesa llevar? No me interesa llevar las vigas. Capas, ocultar capa. Ok, ya lo tengo todo. No me gusta tampoco llevar estos zócalos y demás, pero bueno. Vamos a ver por ahora así. Voy a hacer un marco de selección. Un marco de selección delgado. Ya, aprieto F5. Eso me va a liberar el 3D. Ok. Aquí en el 3D yo ya puedo abrir las puertas. Que esto sí se va a ver reflejado en la planta humanizada. Más o menos a unos 45, qué sé yo. Esto ya es cuestión de gustos. Si quieren lo dejan. Pero yo me gusta que se marque así. Ok, aquí me falta el mobiliario interior. Aquí está, lo voy a hacer que se vea. Ok, esto voy a eliminar. No me interesa ese auto. Ya está, ya tengo los muebles, todo. Lo que voy a hacer va a ser simplemente exportar esto con este icono de acá. Voy a exportarlo desde acá. Le doy clic por ahí. Lo voy a poner en el escritorio. Le voy a decir que esto va a ser planta baja. Le doy guardar. Ok, eso ya debería estarse exportando. Vámonos a D5. Aquí en D5 voy a venir aquí a importar. Busco en el escritorio. ¿Dónde estamos? Escritorio. Planta baja. Le doy a abrir. Le voy a acomodar
Ok, entonces ya tengo importado aquí, pincho, va a cargar el modelo y este modelo hay que hacerlo coincidir, lo coloco por ahí más o menos cerca, hacerlo coincidir con este otro modelo. Esto es lo que les decía de los materiales. Entonces si yo he cambiado este material acá y quiero copiar el material a este otro modelo, pues con I absorbo el material, vengo acá y le doy a copiar, ¿no? Y así voy copiando los materiales que he trabajado de un modelo a otro y tiene correspondencia las animaciones con todo lo demás. Selecciono, voy a ir acomodando. Esto es un trabajo de detalle nada más. ¿Para qué? Para que coincida el mobiliario que yo he puesto en los renders, en las animaciones, me coincide con el otro mobiliario o encaje con el modelo que estoy trayendo ahora. Listo, ya está. Estos planos coplanares me confirman que está perfecto, que está bien colocado, por lo menos en ese eje está bien colocado. Voy a esconder el modelo completo. Ahora tengo la planta. Y si yo hubiera moblado, si hubiera terminado, sí tendría todo esto con vegetación y con todo ya. Todo encajaría perfecto. Vamos a apretar la T. Ok, como ven ahí está. Vamos a configurar entonces esta escena. Me voy a venir a HDRI. En HDRI es el mejor que he encontrado de los que vienen por default. Es este que dice puro blanco. Fíjense que es bastante neutro. Está muy bien para hacer esto. Ya, entonces ya lo tengo ahí en buen lugar. Voy a abrir esto. El skylight lo voy a subir a 1. El background, quieren ustedes más blanco o más oscuro. Si van a editar en Photoshop, tal vez les conviene ponerlo todo oscuro así. Voy a dejar relativamente blanco, un 70. Ok. Después, ¿qué más puedo colocarle por acá? Podemos ir trabajando las sombras, los quemados, la exposición. Y yo esto de la exposición prefiero siempre controlarlo yo. Podría quedarse en automático, pero prefiero yo controlarlo. Después las sombras. En este caso quiero marcar un poco más las sombras. Lo voy a llevar hasta un punto 65, punto 70. Más o menos hay que hacer pruebas de render. Vamos a probar con punto 70. Ok. Los destellos, no quiero destellos. Por lo menos no tanto. Aquí parecía un tubo fluorescente el vidrio de esa mesa. La saturación, podríamos desaturar o saturar un poco más. Esta vez lo voy a marcar un poquito más, ok. Creo que no. Creo que más bien lo voy a desaturar. Ahí. ¿Qué más? Poco más. Podría aquí sacarme un look que me gusta mucho. Es este día y noche. Lo voy a poner a un punto 20, una cosa así. Ok, como les decía, miren, aquí se notan las puertas. Ayuda. Eso es básicamente, ya está hecho. Tengan en cuenta que aquí aparecerían los árboles que ustedes quieren, el mobiliario que ustedes ya han puesto, ya se vería muchísimo mejor. Vamos a sacar el render para ver cómo está. Voy a dejarlo así como ventana, o podría ser cuadrado al final. Ahí me lo voy a hacer una escenita 1920 sin canales y vámonos. Guarda. Ya terminó. Open folder. Voy a verlo por ahí. Vámonos acá. Vámonos a este otro lado. Ahí está. Este es el resultado. Bueno, aquí hay un bonus, ¿no? Algo a los que han llegado hasta acá. Yo creo que por esto nada más vale la pena el video.
Fíjense, aquí me he olvidado traer este auto, digamos, me he olvidado traer el mobiliario de esta tienda de acá. Entonces tengo que volver al modelo de Archicad. Vuelvo a Archicad, no hay problema. Vuelvo a Archicad. Voy a buscar esa capa en la que está. Está en la capa entorno, si no me equivoco. Ok. Aquí está, ¿no? Entonces todos estos muebles yo debería colocarlos en la capa entorno. Perdón, en la capa mobiliario, qué sé yo. Interior mobiliario. Interior equipamiento, interior mobiliario. Ok. Vámonos a la planta. Vámonos a... Eso ahí. Ahí está. Si quiero llevar las vigas las dejo. En este caso no quiero llevar las vigas. Voy a ocultarlas. Lo que pasa es que capaz ocultar capa. Yo he puesto exportar 3D. Pues yo, como ven, no llevo el mobiliario de Archicad. Me parece un mobiliario muy sencillo. Obviamente está pensado para otras cosas, no para visualización, entonces no tiene por qué ser detallado. Está pensado para planos arquitectónicos un poco más. Y está bien que sea así, porque así los proyectos se hacen livianos. Voy a poner donde está interior mobiliario, lo prendo, ok. Ahí está, ya tiene esto de acá. El auto lo borré, no me interesa. Pero con esto se van a dar cuenta de lo que les quiero decir. Entonces esto ya está. Voy a volverlo a exportar. Lo exporto acá. Ya. Lo estoy exportando por si lo sincronizo. Va a sincronizar el modelo anterior, el modelo completo. Y eso no quiero. Yo quiero actualizar el modelo de planta. Esto ya debería estar exportado. Vamos al escritorio. Planta baja y guardar. Que sí. Lo va a reemplazar. Ahí está, ya está reemplazado. Vámonos a D5. Ok, volvamos a la planta. Voy a hacer P para que se entienda. Ok. Fíjense acá. Este es el modelo que vamos a actualizar, que no tiene las tiendas ni nada por el estilo. Con los importados, venimos acá. Lo puedo eliminar. Al hacer clic se empieza a colocar otro modelo. Voy a decirle delete. Lo borro y voy a importar otra vez. Vengo acá, importo otra vez, abrir. Esto es lo que yo he encontrado, no es la forma que yo he encontrado de hacerlo. Ok, ya está importado otra vez. Vengo a objetos. En el objeto clic derecho y le digo reload. Confirmo. Ahí está. Ya está ahí. Así se actualiza el modelo. Si ustedes quieren abrir una puerta o cerrar otra, o estas barandas que no deberían verse en, qué sé yo, ¿no? Van jugando con el modelo, actualizando y lo tienen listo. Lo vuelven a mandar. Si tienen alguna otra propuesta, han rediseñado algo, algún cambio, van actualizando. Eso es lo mejor que tiene este video tutorial. Eso es todo. A los que han llegado hasta acá, pues muchas gracias. Like, compartir, comentar, todo sirve, todo sirve. Incluso los malos comentarios también sirven. Ese es el resultado final. Nos vemos en un siguiente video. Que tengan un excelente día, semana, mes. Recuerden que todos vamos a morir. Pásenla bien. Chao.